la semana 50. Estamos a 2 semanas de cumplir un año en el libro de Romanos. Un año. Lo que están a punto de ver, amados hermanos, como lo he venido diciendo, es de lo más difícil que hay en la Biblia. Por 2 razones. Hay gente que esto la apasiona y la vuelve loca. Hay gente que esto le vuela la cabeza, y hay gente que no le importa. Eso no es conmigo. Yo no entiendo de eso. Pero a manera de repaso, para que podamos ir entendiendo la línea de lo que venimos hablando, a manera de repaso, la semana pasada vimos que el ser humano logra ser salvo por su libre albedrío. El ser humano logra ser salvo por su libre albedrío, es decir, acepta o rechaza la salvación. Eso tiene un nombre, eso lo respaldó un famosísimo teólogo que se llamaba Jacobo Arminio. Por eso se llama arminianismo. El arminianismo dice que uno tiene la facultad de aceptar o rechazar la salvación. Quiero contarles que más del 90% de los cristianos creen en esto. Número 2, existe otra corriente muy fuerte en este momento, muy fuerte. Se les voy a decir una cosa, una corriente bastante sana en muchos sentidos, pero esta corriente propone que la predestinación se llama predestinación de doble propósito. Para decirlo en una forma muy fea, pero me lo van a entender, mi hijo Ignacio en el cielo, Dios le puso un sello que decía va para el cielo, y mi hija Amanda, Dios le puso un sello en el cielo que dice va para el infierno. La predestinación de doble propósito es lo que se llama calvinismo, es lo que se llama la iglesia reformada. Ellos creen, la iglesia reformada, el calvinismo cree que la gente desde antes de nacer ya está condicionada, ya está preparada o para el cielo o para el infierno. Ese es el calvinismo, ese es la iglesia reformada. Es una posición muy interesante. Les voy a decir una cosa. Estas posiciones no son payasadas, son posiciones que bíblicamente usted las ve y usted dice, wow. Luego tenemos una tercera posición, que es mucho la posición que usted ha visto, tal vez cuando usted ha visto una esquela que ponen, saben todos que es una esquela, ¿verdad? En Canal 7, cuando se muere alguien y dice, Federico Javier Acuña, descansa en la paz del Señor. Sus funerales, pero de una vez te mandan para el cielo. El universalismo dice que Dios es muy bueno. El universalismo dice que Dios no puede condenar a nadie. El universalismo dice que todo el mundo va para el cielo. Entonces se muere alias Bichito. Ustedes han visto alias Bichito, ahora que se matan así por docenas. Se muere alias Bichito, entonces le escriben los amigos, vuela alto, el Señor te recibirá en sus regazos. Yo no sé, o sea, yo no puedo decir quién se salva y quién no, pero fíjense que el universalismo, que es un concepto muy popular, manda a todo el mundo para el cielo. O sea, el infierno está vacío porque todo el mundo está en el cielo. El universalismo es la misma corriente de la gente que dice, vea, con tal de creer en algo, ¿qué importa que sea Testigo de Jehová? ¿Qué importa que sea Rosa Cruz? ¿Qué importa que sea de solo Jesús? ¿Qué importa? Mire, con tal de que cree en algo, la gente universal dice que en ese potrero todos caben, lo cual es falso, totalmente falso. El universalismo no es bíblico, el universalismo viene de los mismos infiernos y es muy peligroso. Como lo expliqué la semana pasada, les voy a dar mi punto de vista, no el punto de vista de ustedes. ¿Por qué?
Porque si usted es arminiano y usted cree que usted puede rechazar la salvación o no, yo con usted no voy a pelear por eso. Si usted quiere creer en que usted está predestinado para ser salvo y que hay gente que está predestinada para el infierno, yo con usted no voy a pelear por eso. Somos hermanos. Es muy probable que los calvinistas se vayan a llevar un susto bien grande en el cielo, o es muy probable que los arminianos se lleven un susto en el cielo. No hay necesidad, pero es importante que usted lo sepa, porque también lo que yo puedo decir, y atención con esto que estoy diciendo, les estoy dando mi punto de vista, no el punto de vista de Olivo Verde, porque en esto, hermanos, la gente tiene muchos puntos de vista, pero yo creo que lo que Pablo está tratando de mostrarnos a partir de lo que vimos la semana pasada es algo muy sencillo. Número uno, la salvación es un regalo de gracia. Para todos aquellos que hemos elegido el infierno de forma consciente o no, entonces usted dice, no, pues que yo no he elegido el infierno. No, todos hemos elegido el infierno, todos, sin excepción. No, yo no, ya se lo voy a enseñar. Todos los seres humanos lo que hemos decidido es irnos para el infierno, conscientemente o no. Pero Dios ha usado su palabra, Dios usa su palabra, Dios usa la Biblia, no las congregaciones, no los pastores. Dios usa la palabra de Dios, lo que Dios está usando es la palabra de Dios para borrar la forma en que yo pienso, para cambiar la forma en que yo pienso, meter sus pensamientos en mi cabeza, y me escoge para ser salvo. Me escoge para ser salvo por medio de la fe. ¿Qué es esto? Se llama predestinación de un solo propósito. Predestinación de un solo propósito. Dios escoge dentro de la gente que va rumbo al infierno para hacerla salva. Punto. La semana pasada vimos que Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios sabe Dios no es injusto. Él sabe quiénes son los que van a creer y quiénes no. ¿Y por qué usted está diciendo eso? Porque les enseñé la semana pasada que Abraham dice, porque una persona sea descendiente de Abraham, no la hace acreedora de la promesa de la vida. ¿Qué? No. O sea, usted está diciendo que un hijo de Tista y de Ana no es hijo de Tista y de Ana. Sí es hijo de Tista y de Ana, pero no porque sea hijo de Tista y de Ana son acreedores de la vida eterna. Y Pablo lo explica la semana pasada, lo hablamos la semana pasada. Había dos hijos, uno se llamaba Ismael, no era hijo de la promesa, pero vino el hijo de la promesa. ¿Por qué era una promesa? Porque Abraham tenía 100 años y la doña 90, y ellos creyeron que Dios sí les iba a dar un hijo. Entonces, empezamos hoy Romanos 9:14, que dice exactamente lo que acabamos de ver. Dios es injusto. Dios es injusto. Hermanos, para empezar, Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Dios no está en la obligación de salvar a nadie, ¿no? ¿Para qué? Es un problema más bien. Dios no está obligado a salvar a nadie.
Pero vamos lentamente, vamos a ir viendo las cosas con calma para ir entendiendo cómo Pablo se introduce en esto y qué ejemplo nos da para poder entender. Dice, estamos diciendo entonces que Dios fue justo. Y claro, acuérdense que esta pregunta que está aquí es lo que les explicaba la semana pasada, que cómo era posible que Rebeca estuviera embarazada de 2 hijos mellizos y en el estómago de Rebeca Dios le dice a Rebeca que él escogió a uno de los hijos y al otro lo desechó. Y el mismo Pablo escribe, aun cuando ni siquiera habían nacido y no habían podido hacer nada bueno ni nada malo, Dios escogió a uno de los chiquillos. Y entonces analizamos la semana pasada que la palabra que utilizó es aborreció. Yo les conté que en inglés la palabra que usaba era hate, odiar. Dios amó a Jacob y odió a Esaú. Esa es la palabra que se utilizaba, pero realmente el texto lo que está tratando de mostrarnos es interés, nada más. Entonces Dios dice, yo tengo más interés o prioridad sobre Jacob más que sobre Esaú. Ahora, voy a poner un ejemplo. Hace muchos años yo estaba en un cumpleaños y estando en este cumpleaños que yo estaba viviendo, el chiquillo como de 10 años o de 12 años estaba abriendo sus regalos y su hermanito menor estaba viendo que estaban abriendo que todos los regalos eran para el hijo mayor. Un niño no entiende por qué razón no le están dando un regalo a él. Se enojó montones, se enojó muchísimo y un tiro cogió un regalo y lo abrió. La gente suelta la risa, la gente se ríe, pero el chiquito estaba totalmente enojado y molesto porque él quería que le dieran regalos. Hermanos, una pregunta. ¿Se merecía el chiquito pequeño un regalo? No. Es más, una vez estuvimos en una fiesta, nunca se me va a olvidar. Las mamás y los tatas somos famosos, ¿verdad? Una vez estuvo en una fiesta donde, para que el chiquitico no se enojara, ni se sintiera mal, le daban un regalo al grande y la mamá corría y le daba un regalo al chiquitico. Por eso es que echamos a perder los Willas, hermanos. Eso no se hace. Por ejemplo, recuerden aquí que cuando hicimos el taller, no, el taller no, porque hablamos 2 años enteros sobre familia. Y aprendimos que Dios, las mamás le dicen a los papás, si le compra un carro a Paulito, tiene que comprarle un carro a Sebastiancito. Dios nos enseña equidad, no igualdad, cuidado. No es lo mismo. Hay gente que le compra, perdón, no me voy a meter en enredos de género. Hay gente que le compra una Barbie a la abuela, entonces le compran una Barbie a la abuela, pero ¿para qué quiero una Barbie a la abuela? Hay gente que hace unas cosas bien raras, pero yo quiero que usted me entienda esto. Básicamente es esto. Si la fiesta no es de Pablito, sino la fiesta es de Jorgito, y Pablito no recibe el regalo, primera pregunta. Porque usted no reciba algo que no merece o no ha ganado, ¿estamos hablando de una injusticia? No. Que se le den los regalos a aquel y a este no es una injusticia. Una razón habrá. 2, que no le toque lo mismo que a otros, pero que le toque lo que a usted le corresponde, es una injusticia. No, de hecho hay una parábola donde uno trabajó 8 horas y le pagaron todo el jornal. El otro trabajó 6 horas y le pagaron todo el jornal. El otro trabajó 4 y le pagaron todo el jornal. Y el otro trabajó 1 y le pagaron todo el jornal. Y cuando fue a reclamar, le dice, ¿pero cómo es posible? Yo trabajé 12 horas y a usted qué le importa.
Perdóneme, la respuesta fue esa. ¿A usted qué le importa? Yo a usted le pagué lo suyo. ¿Sí me están siguiendo? Estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de que nadie puede decir que Dios es injusto por simplemente decir, ay, pobrecito, ha pecado. Es más, yo diría lo siguiente: que usted finalmente termine en el infierno por ignorar o rechazar la vida de Dios, no es responsabilidad de Dios. Voy de nuevo. Que usted termine en el infierno por ignorar o rechazar la vida de Dios, no es responsabilidad de Dios, sino suya. Pero, pero, si usted se condena, es su culpa. Pero si usted se salva, es mérito absoluto de Dios. ¿Está claro? Usted no hace absolutamente nada para salvarse. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios creó la tierra de la nada, literal. Tiene un nombre eso, así un nombre técnico, en exilio se llama. Dios creó la tierra de la nada. ¿Cómo hace con la salvación? De la nada usted es salvo. Entonces vamos con calma para entender por qué está diciendo Pablo que Dios no es injusto. ¿Por qué está diciendo Pablo que Él escoge a quien Él quiere? ¿Y por qué nos enseñó? ¿Por qué nos llevó a entender que Él escoge a un bebé? Y al otro lo desecha. O al otro no le da la prioridad para que no sonemos así como muy generación de cristal y nadie se me resienta. Al otro no le da la misma prioridad que le dio al primero, al segundo realmente, al menor. Ahora, les voy a decir una cosa. Por ejemplo, el hijo, el primogénito de Adán se llamaba Caín, pero quien heredó la simiente de Cristo fue Set, menor. El primer hijo de Abraham se llamaba Ismael, quien heredó la promesa fue el segundo. Y la Biblia está llena de la gente así. Entró al 15. Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Nótelo. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Tendré misericordia. 1. Le voy a mostrar compasión a quien yo quiera mostrarle compasión. Resolvamos un asunto. Porque esta es la bronca de la mayoría de la gente. Todos tenemos, dice la gente, todos tenemos libre albedrío. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Y eso es muy delicado afirmarlo. Muy delicado. ¿Por qué? ¿Por qué es delicado afirmar que tenemos libre albedrío? ¿Por qué? Porque la única persona que fue absolutamente libre, escúchenme, su propia naturaleza no la afectó para nada en esta tierra, se llama Adán.
que había en Adán era bueno, era sano, era puro. Todo lo que había en Adán. En Adán no había ningún mal interés de nada, desde ningún punto de vista. Ahora, no me vean con esa cara como diciendo que mejor me hago católico, qué raro esta iglesia, Dios mío. Vamos, vea, vea. Para empezar, el concepto que usted y yo tenemos de pecado tiene que ver con las cosas que hacemos. Ninguno de nosotros se ve malo, ninguno. Y menos cuando usted está escuchando en las noticias que un desgraciado entra a una casa, a un kibut en Israel y decapita a un bebé. Usted dice, ¿cómo puede haber un hombre tan maldito en la tierra, tan desgraciado? Eso sí es alguien malo. Bueno, él no solamente está haciendo algo malo, sino que él es malo. Entonces, para empezar, lo primero que usted tiene que entender es que el pecado es también lo que somos, más allá de lo que nosotros hacemos. ¿Está claro, hermanos? Y adivinen qué, empezando por aquí, por el gordo, y ustedes, todos pensamos que somos buenos. Malo el desgraciado ese que les estoy contando. Malo el infeliz que ahí en Alajuela, en Cartago, agarró un chiquillo de 18 años. ¿Vieron? En tele se vio, en el canal, en las noticias, se vio donde un sicario le mete no sé cuántos balazos a un chiquillo que está acostado seguramente drogado. ¿Qué pasa? Y lo deja ahí, lo deja ahí. Hermanos, yo quiero que usted me entienda que no existe pecado grande ni existe pecado pequeño. Lo que Dios quiere que usted entienda es que si el Señor Jesús no ha lavado su corazón con su sangre, usted está en guerra. Usted es enemigo de Dios. ¿Estoy siendo claro? Número uno. Número dos. Cuando usted se empieza a hacer preguntas, pero Dios no es tan malo. No, yo no creo. Ahí el pastor habló de que hay gente que va para el infierno. No, yo no creo en eso. Porque nuestra inteligencia y el sentido común sustituye a Dios y empezamos a confrontar lo de Dios. Nuestra mente está atrofiada. Nosotros tenemos nuestra propia teología, hermanos, de ver la vida, de ver las cosas. Nosotros decimos qué está bien y qué está mal. Es serio el asunto, hermanos. Pero lo hacemos a partir del razonamiento. Y tenemos una serie de cosas extrañas en nuestra cabeza que dicen, bueno, es que yo no lo veo de esa manera. Todo niño que se muere se va para el cielo porque Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Tenga cuidado, si un chiquito de 7 años puede hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo y él peca, se va para el infierno, y se muere, se va para el infierno. ¿Por qué? Porque es que Dios es injusto. No es injusto. Él entiende que lo que hizo está mal. Por eso existe una cosa maravillosa que se llama: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Se llama el perdón de Dios. Pero es un ejercicio. El perdón de Dios es una práctica. Es un ejercicio. Es una disciplina. Yo necesito el perdón de Dios en mi vida. Siguiente. La mayoría de nosotros vivimos de lo que sentimos. No, es que hoy no siento ganas de lo que deseamos, de lo que copiamos.
Vivimos de la motivación, del deseo, de la copia. Y eso es una forma muy interesante de que usted entienda que usted no es libre, finalmente. Nadie tiene total control ni claridad. Nadie tiene con total control ni claridad de su propia voluntad. Nadie la tiene, hermanos, nadie la tiene. Vea, capítulo 3, versículo 9 del libro de Romanos, Pablo. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, empieza Pablo a explicar que nadie es libre, nadie. Todos somos esclavos del pecado. Todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Todos. Nosotros conocemos la famosa historia de una chiquita, de una señora que tuvo unas gemelitas muy bonitas o feitas, yo no sé cómo decir. Las Williger no eran así como muy guapillas, muy agraciadas, o yo no sé cómo decirlo. Y la mamá con aceite de no sé cuál, aceite de alguna cosa, les hacía así una naricita, ¿verdad? Bien chiquiticas, para que la nariz se les respingara. Hermanos, uno dice ahí, es que tenían la nariz muy ñata, entonces la Williger se veía como un bulldog, se veía muy fea. Entonces la mamá llegaba y le ponía aceite para hacerle así. Hermanos, perdónenme, yo estoy diciendo algo, pero realmente lo que yo estoy diciendo es un ejemplo muy tonto, porque realmente las motivaciones del corazón suyas y mías, solamente Dios las conoce. Y muchas cosas que usted y yo hacemos pensando que son buenas, las hacemos porque estamos llenos de maldad. ¿Me estoy dando a entender? Pablo lo está explicando. Y lo que Pablo está diciendo es, la misma Biblia lo explica, lo aclara. No hay ni un solo justo, ni uno. Nadie realmente es sabio. Nadie busca a Dios. Nadie. Y esto es verdad. Nadie busca a Dios por su propia naturaleza. Todos se han desviado. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, nadie, absolutamente nadie. Vea, capítulo 20, verso 9 del libro de Proverbios. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro, estoy libre de pecado? Nadie. Salomón, capítulo 7, verso 20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Salomón. Pablo escribiéndole a Tito. No es Tito 1515, es Tito 1:15. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. ¿Puede usted escoger ser salvo? No, no puede. A no ser que Dios lo llame. Y a no ser que Dios diga, ustedes vienen a mí porque mi Padre se los ha concedido. No entendí. Me voy a poner un poco más pandereta, me voy a poner un poco más religioso. Toda persona, según la palabra, no quiere nada con Dios. Yo les conté, aquí venía una pareja
vino no sé cuánto tiempo y una vez le dije al Señor, mire Señor, vea, con todo respeto, si su mujer lo hubiera metido a usted en el salón del reino o con los mormones, usted igual hubiese ido donde ella lo llevara, porque a usted a Dios no le interesa. De usted no sale nada de Dios. ¿No entiende usted eso? Cuando esta señora que está aquí adelante parta con el Señor, ninguno de sus familiares, ninguno puede decir que abuela nunca nos dijo que existe la sangre del Señor que limpia de todo pecado. Porque Ana se ha gastado la vida llevando a todo el mundo al Señor, como muchos de ustedes. Pero lo que la Biblia dice es que por naturaleza ninguno de nosotros busca al Señor. Dos, la Biblia dice que ninguno de ustedes ni nosotros tenemos una dimensión ni una profundidad de qué es el pecado para nosotros. Porque el social media, porque las redes sociales y la televisión y Netflix y Disney y todas esas me dejan ver que hay gente buena y gente mala, y yo me parezco más a los buenos, por lo tanto yo no soy malo. ¿Tengo libre voluntad? No. Nadie tiene libre su voluntad porque está condicionada por su propia naturaleza. ¿Y qué es lo que hemos elegido? ¿Qué es lo que hemos elegido, hermanos? Y la vida más conveniente que nosotros vemos. ¿Podemos elegir? No. No. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted está aquí por pura misericordia de Dios. Obviamente yo también, más yo. Vámonos al 16. Viene Pablo a explicar todo esto. Por lo tanto, es Dios quien decide. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, verso 18, ¿cómo ven? Dios decide tener misericordia de algunos y también decide, pongan atención, endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Y aquí Pablo nos deja patinando a todos. ¿Por qué? Porque esto fue lo que pasó. Moisés, de 80 años, Dios lo regresa a Egipto. Cuando si de 50 años ya no lo consigue trabajo, Moisés sale de Egipto siendo arquitecto, hablaba el idioma, era un guerrero, tenía toda la fuerza, tenía un montón de cosas, y pasaron 80 años, y a quién lo iba a contratar en ningún lado, con 80 años. Dios esperó que Moisés dejara de estar viendo hacia adentro y empezara a ver hacia afuera. Pero eso es otro tema. Dios le dice a Moisés: Moisés, vayas a Egipto, porque vamos a sacar mi pueblo de ahí,
el pueblo de Israel, 5 o 6 millones de personas, tenían ya de estar ahí 400 años, llegaron 12 personas cuando llegaron, que fueron los hermanos de José, entraron a Egipto y llegan se multiplican y el pueblo de Egipto los toma como para servidumbre. Pasan los 400 años que ya Dios le había dicho a Abraham que eso iba a pasar, y pasa lo siguiente. Dios le dice a Moisés esto: vea, Moisés, vaya y hable con el faraón y dígale al faraón que deje salir a mi pueblo, porque llegó la hora de que mi pueblo regrese a adorarme en Canaán. Listo, patrón, voy para allá. Moisés se da media vuelta, camina, y Dios le dice: ve acá, suave, un momento, falta un detalle. Cuando usted hable con el faraón, sepa que yo le voy a endurecer el corazón a faraón. ¿Qué? O sea, yo voy a hablar con faraón, pero usted le va a endurecer el corazón a faraón para que no escuche. Así es. O sea, yo le voy a tapar los oídos a China para que no oiga, y tras de que no oye la mando al infierno. Dios no es justo. ¿Me están siguiendo? Dios está diciendo que en esa generación Dios decidió tener misericordia de su pueblo, de Moisés, y endurecerle el corazón a faraón para que no escuchara, y después mandarlo al infierno. ¿Usted cree que estoy hablando de un Dios justo? No. Pero les toca venir de hoy en 8 para entender por qué Dios hizo eso. Porque, hermanos, algo está haciendo Dios que nosotros no entendemos. Se suena muy raro, pero véanlo, pero no me ve a mí. Léalo, Pablo lo está diciendo. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Bueno, ese se salva por excepción. ¿Cómo por excepción? Sí, es que yo le tapé los oídos. Yo le tapé los oídos para que él no escuchara, y por lo tanto él no puede condenarse porque él no escuchó. Ah, bueno, ya está, no se salvó. Faraón no. Espero verlos de hoy en 8. Porque lo que sigue tiene que mostrarnos a todos cómo es que Dios nos salva y por qué nos salva y por qué es tan importante la salvación y por qué la salvación empieza aquí. Y por qué Dios es un Dios totalmente justo, aunque suene loco, raro. ¿Y por eso yo faraón? No. Cierre sus ojos, vámonos para la casa. Señor bendito, tus caminos son caminos que podrían ser incomprensibles, y de hecho lo son para nosotros, Señor. Hay tanta necesidad en nosotros, Señor. Y por años hemos sido tan livianos y tan ligeros en entender las cosas, Padre.